¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente ya a un segundo programa de Chile bajo la lupa, elecciones 2025 por la señal de UATV, Universidad Autónoma de Chile Televisión. Durante esta jornada vamos a conversar precisamente con tres candidatas, un candidato, ¿cierto?, de la región de la Araucanía que están optando a un escaño a senadores, senadoras, la circunscripción número 11 que corresponde a la región de la Araucanía. Son 50 escaños a nivel nacional y por supuesto en esta ocasión se eligen senadores de la Araucanía y 5 de esos corresponden a nuestro territorio, a nuestra circunscripción. Vamos a conversar el día de hoy, le damos la bienvenida a quienes nos acompañan durante esta jornada. Juan Francisco Madariaga, él es candidato al Senado por la Araucanía del Partido de la Gente. Bienvenido. Buenas noches a todos los televidentes de la región de la Araucanía y agradecido a la Autónoma por esta invitación, ¿no? También. Bienvenido. Muchas gracias. Anita Dersumendi, candidata también al Senado, en esta ocasión por la región de la Araucanía y el Partido Social Cristiano. Bienvenida. Bienvenidos también a los que nos están viendo, un cariñoso saludo y gracias por la invitación. Acá estamos. Para conversar y para dialogar también junto a Ruth Hurtado, candidata al Senado por la Araucanía del Partido Republicano. Bienvenida. Gracias, Natalia, por la invitación y feliz de estar en la que fue mi casa televisiva y además hoy día en un día muy bueno para la región de la Araucanía, donde hubo un condenado por el Tribunal Oral en lo Penal por el caso de Luis Morales Balcazar, que fue asesinado en Coyipulli hace un par de años. El detective de la Policía de Investigación. Sí, así que contentos, digamos, de que por fin haya algo de justicia y esperar ahora cuánto va a ser la condena. Así que qué bueno que haya por lo menos a una persona condenada por este cruel homicidio. El día de hoy vamos a conversar con ustedes y vamos a reiterarles, por supuesto, a quienes nos están viendo que este Chile bajo la lupa 2025 es precisamente un programa donde invitamos a los candidatos y candidatas a dialogar, a conversar, a analizar de pronto diversos temas. Los temas que vamos a abordar precisamente junto a Anita Dersumendi, Ruth Hurtado y Juan Francisco Madariaga tienen relación a desarrollo productivo, impulso y medidas económicas. Ya vamos a comenzar inmediatamente, reiterarles que no hay tiempos acotados ni definidos precisamente para que ustedes respondan. La idea es que se genere y se produzca un diálogo, una conversación. Si tienen ganas de emplazar a otra persona por algo que haya mencionado, también pueden hacerlo. Solamente tendrá tiempo el cierre precisamente del programa, donde cada uno de ustedes va a tener 1 minuto y medio para poder dirigirse a la audiencia que nos está mirando. Comenzamos entonces sobre actualización de la medición de pobreza. Fíjese que el informe de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la actualización de la medición de la pobreza en nuestro país de junio de este año 2025 propuso modernizar la medición oficial que existe en Chile, incorporando indicadores como conectividad digital, dependencia funcional, aprendizaje en educación, asequibilidad de vivienda, para reflejar mejor, dice, la realidad social del país. La pregunta es la siguiente para los tres. Ustedes se comprometen a impulsar una ley que actualice oficialmente la medición de la pobreza en Chile, tomando como base las recomendaciones que entrega el informe de la Comisión año 2025. Juan Francisco, comenzamos con usted. Bueno, un compromiso que no se puede eludir. Históricamente la región de la Araucanía ha sido la región más pobre de Chile. Bueno, últimamente algunas mediciones la han puesto un poquito más arriba, un par de peldaños más arriba. Pero sin lugar a duda necesitamos articular como políticos y con buena política acuerdos que permitan a esta región, desde llegar a acuerdos, por ejemplo, en tramitar con mayor rapidez la permisología que frena mucho el desarrollo en la región, estos acuerdos que permitan a través de la educación, y básicamente nosotros proponemos como Partido de la Gente una línea ahí que es la educación financiera. Me parece en concordancia con Marshall, en su teoría económica, él sostiene que una de las variables para mejorar la economía en cualquier región es la intervención de escuelas primarias y secundarias. En la medida, dice Marshall, que esto sucede, se debiera generar riqueza a través de esta región, precisamente ¿por qué? Porque se mejora la calidad de la educación. Por lo tanto, yo creo que cualquiera de los tres que esté aquí, o de los 5 que salgan elegidos,
siendo de esta región, sí, voy a hacer la salvedad de eso, porque uno encuentra que va a encontrar sin lugar a dudas personas que no tienen idea de cómo funciona el territorio, la pobreza. Usted va a Tres, y no voy a extenderme mucho, pero usted va aquí un par de kilómetros para las casas, a la reducción Chomío, y encuentra que lleva 10, 12 años tramitándose un permiso, han pagado y no hay agua potable. ¿Cómo voy a desarrollar entonces una región si no invierto el dinero que todos nosotros cooperamos para mejorar esa calidad de vida en la región? Ahora, puede que el negocio sea ir a repartir el agua, ¿no? Yo no le he hecho el seguimiento, pero sinceramente deberíamos dejar de hacer negocio con algo tan importante, lo mismo con la educación. ¿Y cómo pretendo desde el Partido de la Gente de ser elegido? Estoy proponiendo una ley de delación compensada. Los recursos que aportamos todos los chilenos, lamentablemente están siendo manejados política, económicamente y religiosamente, porque esas tres variables son las que interfieren siempre en los procesos regionales y nacionales y latinoamericanos. ¿Qué es lo que pasa de esta manera? No podemos saber, por ejemplo, aquí en la región, dónde están 60, 70 mil millones producto de las fundaciones, cuando algunos de esos dineros los invirtiéramos en llevar, como dije recién, a Chomío, una comunidad que está ahí, agua potable, me parece que la calidad de la región empezaría a mejorar. Gracias, Anita, Natalia. ¿es necesario Es actualizar? lo que nos dice José. Juan Francisco Madariaga, Francisco, Partido de la Gente. disculpa. Mira, yo creo que acá se ha hablado mucho acerca de la seguridad y también es necesario hablar de seguridad, hablar de pilares como educación, salud y la seguridad misma. ¿Y la pobreza, Porque sí, Anita? porque aquí voy, porque nosotros también tenemos un desafío de desarrollo económico, territorial y social. Entonces, yo como empresaria, nosotros también tenemos que tener en cuenta que la visión de empresa y la visión de lo que es la economía es fundamental para que nosotros podamos salir adelante. Y para eso tenemos que tener personas con experiencia, porque sabemos que hemos sido víctimas de mucho desorden, por decirlo, que vemos que se han dado precisamente porque la parte económica no ha sido abordada como corresponde, ni con la capacidad que corresponde. Nosotros, para poder tener aquello, tenemos que trabajar en conjunto con lo público. Te fijas esa experiencia. Tú apuntas a la educación como tal, pero nosotros también tenemos que pensar que sin conectividad, sin camino, sin una visión donde se van los recursos como tal, nosotros no vamos a poder solucionar un montón de cosas. Vemos que también están muchos educándose arriba aún de los cerros. Estamos viendo que aún para la delincuencia, ¿cómo podemos llegar a esos accesos, esos caminos? Te fijas que tampoco han sido llevados bien en sus ministerios y todo. Yo creo que tenemos que tener esa visión de hacer bien las cosas. Tenemos que legislar de acuerdo también a eso. Para eso tenemos que tener esa capacidad de sentarnos y hacer bien las cosas como mujeres. Nosotros también podemos dar una apreciación como madres, que podemos llevar un orden, ¿te fijas? Yo creo que por ahí abordar en general cómo nosotros podemos legislar, cómo podemos mantener una seguridad bien equipada con las instituciones y con las que corresponde, vamos a poder lograr resultados que la ciudadanía espera, familias que esperan, personas que están atentos a este cambio. Yo creo que ese es nuestro desafío, poder hacer las cosas como corresponden y bien, tomando las cosas en serio, digámoslo así. Ruth, ¿es necesario legislar para cambiar la pobreza multidimensional que es la que conocemos actualmente, para integrar otras cosas? No necesariamente. Hoy día en la región de la Araucanía, del 100% del presupuesto que se le entrega a la región solo hasta agosto, teníamos un 56, y algo, 56,2 si no me equivoco, del presupuesto regional ejecutado, cosa que en una región pobre tú dices, bueno, necesitamos mejor gestión, mejor administración, y en el Partido Republicano
Republicano también nosotros nos hemos fijado 3 pilares, que el último de ellos es bien compuesto. El primero, que tiene que ver con materia de seguridad, porque sabemos que si no hay seguridad no hay inversión en la región. Recién Juan Francisco nos señalaba de lo que pasa en Chomío, que queda en la ruta 51, esa 51 queda a 3 kilómetros de Padre Las Casas, donde no hay agua potable. Si uno se va al distrito 22, te das cuenta que en el sector de Rarinco llevan 13 años esperando por una PR, y cuando se lo adjudican, la empresa se va porque les hacen un atentado. Entonces, aquí, si la inversión no va de la mano de la seguridad primero, nuestra región lamentablemente va a seguir en una situación de rezago. Nuestro segundo pilar tiene que ver precisamente con la inversión, en donde el país vuelva a crecer, donde volvamos a tener pleno empleo, por ejemplo, donde la inflación baje, donde las empresas que hace poco invertían en la región, por ejemplo, el sector forestal decidió ir a invertir a Brasil o a Argentina. Eso no puede ser. Nuestro país es el país que tiene mayor cantidad de litio para explotar, obviamente cuidando el medio ambiente, pero necesitamos que nuestro país también produzca. Cuando tú generas una política de inversión en donde aquí en la región faltan muchos caminos, falta agua, hay todavía familias que no tienen luz, hay sectores donde les llega la luz por horas, digamos, y estamos aquí en la región de la Araucanía en el año 2025, y eso todavía ocurre en algunas regiones, en algunas comunas o sectores de algunas comunas, y eso no puede pasar. Y cuando tú generas oportunidades de inversión, generas trabajo, y eso empieza a sacar del estancamiento económico a nuestra región. Nosotros hablábamos en la mañana con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y hablábamos precisamente de estos problemas, de cómo el déficit habitacional en Chile a nivel general ha crecido, pero cómo también en la Araucanía ha crecido. Hace tiempo atrás no teníamos campamentos y hoy día vemos cómo la comuna de Temuco, que uno dice es el polo de inversión, de servicio de la región y la que sostiene mayoritariamente al resto de la región, ya tiene 40 campamentos, y eso no lo veíamos hace muchos años, hace por lo menos unas 2 décadas. Y sin duda, otro pilar importante para el Partido Republicano tiene que ver con las urgencias sociales, con la salud, con la educación y con lo que tiene que ver con vivienda, tal como lo mencionaba hace poquito. Porque si tú no pones el foco en la educación, en cambiar y en tener escuelas que le emparejen la cancha a los niños, que les den herramientas, la movilidad social no existe, y el mayor movilizador social hoy día es la educación. Necesitamos tener a los mejores de los mejores en la Araucanía. Yo de manera permanente voy al liceo comercial a darles charla a los chiquillos y les digo que su origen o el origen que uno tiene no marca su futuro, porque si tú les das herramientas logras que salgan adelante, y creo que aquí en la región, más que una ley en sí mismo, lo que falta es gestión, lo que falta es seguridad, lo que falta es una buena administración, y que los recursos vayan finalmente a parar donde corresponden y que se ejecuten en tiempo, plazo y forma que la ciudadanía los necesita, no como hasta ahora, que llevamos solamente un poquito más del 50% de la ejecución de la plata del gobierno regional. Fíjense que ustedes hablaron de inversión, de empresas, ¿cierto?, de la generación de empleo, ¿cierto?, desde el mundo privado. La OCDE destaca que trámites y permisos limitan precisamente la inversión y la creación de empleo. Fíjense que en el evento Chile Day, que se realizó en Madrid, ejecutivos de empresas internacionales señalaron que Chile sigue siendo súper atractivo para invertir, pero advierten que la permisología precisamente se ha transformado en un verdadero obstáculo creciente. Además, el último informe económico de la OCDE indica que Chile debe, y lo llama precisamente al país, a simplificar regulaciones, agilizar permisos e impulsar infraestructura verde e innovación para sostener el crecimiento. Y sigue siendo al día de hoy la queja habitual, ¿cierto?, de los empresarios, de los plazos alargados, la mayor complejidad regulatoria, la incertidumbre evidentemente que se produce ante ello, y hace que otros países
puedan resultar más atractivos, y es ahí donde efectivamente levantan sus proyectos de infraestructura, ¿cierto?, que no pudieron hacerlo en Chile. La pregunta es la siguiente para los tres. ¿Qué reformas concretas legislativas apoyarían ustedes, ¿cierto?, para acortar los plazos regulativos que existen en el día de hoy en Chile, también considerando los ambientales, evidentemente, y así reducir la incertidumbre para recuperar la competitividad que perdemos frente a otros países? Juan Francisco. Adam Smith, en 1776, propuso su tesis de la riqueza de las naciones. Chile, desde 1808, cuando se constituye por orden de Napoleón, la Constitución de Bayona, estableció un eje para 4 familias alemanas, españolas, italianas y francesas. Y se puede certificar después de 217 años que efectivamente Chile es una región rica, que ha sido administrada por estas 4 familias. Yo tengo la sensación a veces que desde la historia le toca a los alemanes ser presidente de Chile, parece, este año, porque hay muchos postulantes allí. Pero no estoy en contra de lo que propone y lo que propuso Napoleón. En realidad, ese liberalismo clásico de Smith no me molesta a mí. Lo que me molesta es que en esta región, que tenemos una cultura mapuche que llegó mucho antes que nosotros, y que el Estado en 1860, a través de una ley sin número, ¿no es cierto?, la incorporó al territorio, porque la Constitución hasta 1820 y tanto, la región de la Araucanía no pertenecía a Chile. ¿Y qué significa eso? Que estos últimos 100 y tantos años no hemos llegado a un acuerdo para desarrollarnos como una sola familia, alemanes, franceses, italianos, chilenos, mapuches. No hemos logrado ese acuerdo. ¿Por qué tenemos que ponernos de acuerdo? Porque ahora más de un año salió un informe aquí que se perdieron 35.000, de hecho lo tengo en uno de los videos, más de 35.000 millones de inversión. Y eso significó que hubo 30 o 50.000 familias que no pudieron acceder a esos beneficios que traía esa inversión en la región. Sinceramente, Natalia, yo no creo que sea solo la seguridad la que está afectando, la corrupción también. Y ningún país, ningún empresario va a venir a invertir donde se puede diluir sus inversiones, precisamente porque la corrupción está en primer lugar, no solo en Chile, está en América Latina. Y aquí llevo una reflexión necesariamente. Después de 100 y tantos años, escuché el otro día al senador Buenchumilla señalar en una conversación con la diputada Ñanco que pareciera que el resto del país no entiende la lógica de esta región de la Araucanía. Pero él ha sido senador durante 20 años, ¿por qué no la explicó antes? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no aplicó esos conocimientos y revirtió aquella necesidad de educación? ¿Para qué? Para que aquí las comunidades mapuches, regionales, gente común y corriente, yo represento al partido de la gente, nosotros entramos aquí en política, Franco lo ha dicho más de alguna vez, ¿no? Pues somos los que tienen rabia. Yo soy profesor básico, denuncié a la Municipalidad de Lautaro hace algunos años por fraude al fisco, me hicieron un sumario ideológicamente falso, Juan Sangüesa Vidal, jefe de AEN de aquel tante, ideológicamente falso. Esa es corrupción. Se falsearon los datos para solicitarlo. ¿Por qué? Porque tuve la mala suerte como director por alta dirección pública de la Escuela 6 de descubrir que él había contratado a una persona en el 2009 y esa persona llevaba 7 o 10 años trabajando 7 o 8 horas como asistente de la educación y se le pagaba un sueldo de 44 horas completas. Esa corrupción es la que está matando a esta región. Y me parece que en la medida que nosotros seamos capaces de enfrentar estos problemas, de señalarlo. Déjeme decirle, Natalia, yo fui donde el presidente Piñera el 2020 y le llevé una solicitud con 260 páginas escritas pidiéndole que enviara un fiscal de dedicación exclusiva a investigar el fraude al fisco que estaba haciendo la ilustre Municipalidad de Lautaro con la subvención de los estudiantes. El señor Cruz Coque me escribió a los 7 días y tengo ahí la respuesta. Eso creo que también tenemos que conversarlo. Anita, sí. Con respecto a la permisología en particular, que Sí, es el mira, tema que... escuchaba y bien, mira, podemos hablar de muchas cifras, podemos hablar de mucha información, pero acá también tenemos que tener en cuenta que hablar de pilares también fundamentales tiene que ver mucho con la probidad. Y la probidad, la corrupción, como bien lo toma,
tiene que ser mirada en todo ámbito, ya sea en cargos públicos o no, ¿te fijas? Y llevar a sanciones reales en las cuales nosotros también les enseñemos a la ciudadanía que se merecen dignidad, respeto, y no porque estemos en algún lugar, eso nos va a dar derecho a estar por sobre la ley, por sobre la justicia, por sobre todo lo que significa un progreso para la región, un progreso. Nosotros estamos hablando acá en la región de la Araucanía, que necesita ser levantada, necesita justicia, necesita desarrollo y menos corrupción. Entonces, sancionar y que aquellos cargos públicos realmente sean tomados de tal manera, así como también las leyes para los narcotraficantes, para la delincuencia, que estamos hablando en concreto, qué es las medidas que debemos tomar para ver los resultados. También decirles que ellos no pueden ser reincorporados más a un servicio público, ¿te fijas? Entonces yo creo que nos hace falta políticos diferentes, políticos que realmente, como se dice acá en el sur, tomemos el toro por las astas. Al punto que por ahí estaban diciendo, conocer la región, saber, a mí me dejan acá, yo sé todas las calles, de lo que es Temuco y todo. Y me dicen, ¿usted? Sí, yo conozco donde nací, me crié, y donde me formé profesionalmente y también mi hogar, mi familia. Nosotros estamos viendo esta problemática, acá tenemos una, pero en Malleco tenemos otra, que tiene que ver ya aplicar sí la seguridad. Porque te fijas, queremos progreso, pero ¿cómo coartamos esa libertad de desplazarnos? Yo cuando paso por cerca de Malleco digo, wow, o sea, son las 12 de la 1, ¿no vendrá algo? Imagínate, para los que tienen que estar transitando. Hablaba de permisología en específico porque como ustedes habían abordado, ¿cierto? Sí. El tema de las empresas y efectivamente que la inversión se está yendo a otros países. ¿De qué manera propone precisamente hacer modificaciones legislativas en esa materia y el impacto ambiental también? ¿Cómo se puede hacer algo al respecto? Mira, hoy día existe en tramitación un proyecto en la Cámara que lleva bastante tiempo en tramitación, que tiene que ver con el desregular o unificar todas las ventanillas para que haya una ventanilla única para los permisos. Sin embargo, no es suficiente. Primero porque crea un nuevo aparato del Estado, ¿cierto? Y son como 900 millones por año los que se van a utilizar en este nuevo aparato, pero además porque lo que hace, si bien concentra a todas las instituciones que tú tienes que pedirle permiso para ir a tocar solo una puerta y no 20 puertas, finalmente igual al tocar una puerta vas a tocar varias otras puertas internas. Hoy día lo que necesitamos es que efectivamente haya menos regulación. Esto no quiere decir que nada va a estar regulado, pero sí que haya la posibilidad, ¿cierto?, de los emprendedores tener permisos que sean más accesibles de acuerdo a su realidad. La semana pasada estábamos en el sector de Nehuentúe, después nos trasladamos a Imperial, y los pequeños artesanos, las pequeñas productoras nos comentaban de cómo es de engorroso poder sacar un permiso de salud, por ejemplo, para invertir en un proyecto. Entonces decía, nosotros nos capacitan a través de Sense, nos capacitan a través de FOSI, pero finalmente nos quedamos con las capacitaciones, se quedan con algunas maquinarias que son pequeñas, pero no tienen espacios donde vender. ¿Y por qué no tienen espacios donde vender? Porque tienen que pasar una serie de requisitos para poder formalizarse, que es algo súper importante, la formalización del trabajo, pero además porque se les abren o se les cierra más bien un montón de puertas. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la inversión ya más macro, el Tribunal Ambiental, que finalmente hoy día vemos que no falla conforme a derecho, sino que falla conforme a la ideología política de los que están ahí fallando en el tribunal. El Servicio Evaluador Ambiental muchas veces autoriza los proyectos, hay proyectos de inversión con aceptación, digamos, y hay alguien que
pone un recurso, llega al Tribunal Ambiental, el Tribunal Ambiental se demora todo lo que quiere en revisarlo, y mientras tenemos empresas grandes que están invirtiendo en trabajadores, en los estudios de factibilidad técnica, de terreno, y pierden muchas veces todo ese recurso. Entonces creo que hay que hacer una modificación a el Tribunal Ambiental, la burocracia por una parte para hacer los trámites, para hacer los trámites, ojalá que tuviéramos el tema como fue en el Servicio de Impuestos Internos cuando tenías la creación de empresa en un día. Sí. Creo que hay que facilitar el mecanismo para que las personas además se regulen, digamos, y entren al sistema como oficial. Y por otro lado, hay que modificar todo lo que tiene que ver con la conversación entre el Servicio de Impacto Ambiental con el Tribunal Ambiental. Creo que eso es clave hoy día, porque no puede ser que pasó en un sector donde, en el sector de Pedro de Valdivia, encontraron un pedacito de hueso, digamos, y se demoraron más de un año en que el Departamento de Monumentos se pronunciara. Entonces ahí hay que hacer un cambio. Se paraliza toda la obra. Lo que nos pasó cuando estuvieron construyendo los colectores de aguas lluvia en la Avenida Alemania hace 3 o 4 años atrás. Encontraron un pedacito de un cantarito y estuvieron paralizadas las obras por harto tiempo, y con toda la incomodidad que además generaba el taco en la Avenida Alemania. Y creo que eso es importante hoy día, parar todo lo que tiene que ver con la burocracia y con estas cosas que son, la verdad, algunas ridículas, como la famosa tapita de Coca-Cola que encontraron hace mucho tiempo. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta, Juan Francisco, Anita y Ruth, seguimos conversando, por supuesto, en Chile bajo la lupa, elecciones de 2025. Vamos y volvemos, seguimos conversando con los candidatos que nos acompañan esta jornada. Estamos de regreso. Juan Francisco, ¿quería decir algo breve antes de ir a la siguiente pregunta? Sí, quisiera señalar que existe un país ya que tiene una ministra a través de inteligencia artificial. Albania. Sí. Albania, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Como candidato a senador por el Partido de la Gente, me comprometo con Ruth y con Anita a tratar de luchar por llevar una ley que permita, por ejemplo, a través de la permisología, a estos instrumentos que son apolíticos y que podrían decirle a usted en 3 o 4 segundos, ¿no es cierto?, tiene el papel, invierta, traiga por acá. Ruth señalaba recién que es una verdad que no tenemos cómo negarla, de que básicamente los tribunales fallan de acuerdo al color de la carpeta, si es rojo, azul, verde, del color que sea. Entonces, la inteligencia artificial, y no quiero extenderme porque era poco lo que quería exponer, pero déjeme decir esto. Sí. Se aprobó la ley de transferencia, de las 50 transferencias, estamos todos casados, menos se ha permitido que el crimen organizado, que ya tenemos respaldo absoluto con los fallos y con todo lo demás, de que hace negocios tremendos, se ha impedido que se abran, ¿no es cierto?, las cuentas bancarias de 50 y tantos senadores y de 155 diputados, incluidos los ministros de la Corte Suprema y todos los demás. Quisiera, ojalá que nos podamos comprometer para, a través de una ministra como esta, ¿no?, que no es política, podamos darle una oportunidad al mundo para que venga e invierta en Chile, porque vamos a tener a alguien, aunque igual podría alguien manejarlo, ¿no es cierto?, con algún virus, pero su objetividad permitiría que en la región de la Araucanía podamos crecer, porque necesitamos inversión, la necesitamos. Sí, yo creo que lo que tú estás diciendo es realmente abordar hacia un desafío que nos espera.
Ya vemos que todos estamos siendo visitados por toda la tecnología. Algunos vamos medio lentos, pero vamos. Yo creo que a todos les pasa que esto nos ha ido rápido. Yo creo que todo lo que sea un desarrollo para bien, para todos, bienvenido sea. Yo creo que es una buena medida aceptar toda la ayuda de la tecnología, lo que viene, y con las precauciones que corresponde también, porque a su vez no traiga en forma colateral alguna cosa, como se está viendo que la tecnología va muy rápida. Pero sí encuentro que para el lado de que nosotros estamos viviendo como región, sería muy bueno también, porque nosotros tenemos que ver como senadores lo que es el presupuesto anual, y nosotros debemos ahí rescatar recursos para que puedan ser también implementados y podamos así también hacer ese aporte que necesitan los lugares que están expuestos a mucha delincuencia. ¿Te fijas? Mejores drones, mejor tecnología. Yo creo que todo eso tiene un gran mérito el poder recibirlo, si lo aplicamos bien. Ruth. Sí. No, yo solo señalar que efectivamente el tema de los permisos es un gran talón de Aquiles y es una gran piedra en el zapato para muchos emprendedores. De hecho, cuando uno analiza los permisos de municipio con otro municipio, te das cuenta que no hay una estandarización de permisos. Y creo que la modernización del Estado en ese sentido, no solo del Estado, sino que además de los municipios que son órganos descentralizados, tener mayor modernidad y que todos los municipios exijan lo mismo. Y en una cosa sí no estoy de acuerdo con Juan Francisco, que hablaba de el tema de abrir las cuentas corrientes, no porque uno tenga algo que ocultar, sino que más bien por quién tiene el acceso a tu cuenta. O sea, si por ejemplo esto hubiera cabido o recaído, digamos, en alguien como el subsecretario Monsalve, que utilizó y malutilizó la información de cámaras de personal o de funcionarios de la PDI para uso propio, la verdad es que yo en eso no estoy de acuerdo, porque además hoy día existe y que alguno me diga algo diferente, digamos, todos los tribunales hoy día, cuando un fiscal le solicita abrir una cuenta bancaria, yo no he escuchado de ningún juez, digamos, que se haya negado aquella medida precautoria o esa diligencia, digamos, para abrir las cuentas bancarias. Entonces, decir que hoy día necesitamos tener las cuentas bancarias de todos de manera disponible, de todos abierta, la verdad es que me parece un poco populista, y ahí eso existe a través de la solicitud del fiscal al juez de garantía, y hoy día ningún juez se ha negado a abrir una cuenta bancaria de alguien. Sí se han negado personas a que se les abran sus cuentas, como pasó, ¿cierto?, en el caso de la diputada Cariola del Partido Comunista, que ellos hacen alarde de abrir las cuentas, pero sin embargo cuando a ella le pasó, ella se negó de manera voluntaria a abrir la cuenta. Sí. Eventualmente ustedes o alguno de ustedes va a ser senador, ¿cierto?, por la circunscripción número 11, que representa la región de la Araucanía, pero evidentemente los temas nacionales se abordan precisamente en esa Cámara, y ese es el siguiente tema que voy a proponerles hablar. Es sobre crecimiento demográfico y, por supuesto, la presión que esto puede hacer sobre los servicios que ya existen, ¿ya? En regiones como Tarapacá, el alto crecimiento poblacional está presionando en este minuto la infraestructura, los servicios públicos. La pregunta que les hago es: ¿qué políticas ustedes propondrían para anticipar el impacto precisamente de la migración y el crecimiento demográfico en materias de salud, de educación y de vivienda? Juan Francisco. Bueno, aquí tenemos como Partido de la Gente una propuesta que es cerrar las fronteras, y Franco ha sido bastante preciso en incluso poner allí en ese periodo, en ese trazo de frontera, ¿no es cierto?, minas antipersonales. Se ha hecho una buena discusión de eso. Estoy citando, Ruth, lo que él propuso. Y que tenemos tratados internacionales que lo prohíben, solo por eso. Sí. Pero quiero señalar lo siguiente: cuando uno tiene entradas que son normales, por donde entra toda la gente, por lo menos tendríamos que, en esta deshumanización que se nos fue acusado como partido, ¿no es cierto?, reflexionar que esas personas que están entrando por ahí no vienen a aportar, por decirlo de alguna manera, su fin y propósito. Y de hecho tenemos a alguien que arrancó después de un error de la justicia, ¿no es cierto?, precisamente por estar así. ¿Qué quiero decir con eso? Que por lo menos para tener control
tal como señala Franco a partir de sus políticas, él tiene un compromiso de en 8 meses terminar con el terrorismo en la Araucanía. ¿Y por qué es eso? Porque en este instante el Big Data nos permite a nosotros saber exactamente quién está, dónde está, a qué hora está, todo. Es decir, solo falta la voluntad política de los senadores de esta región de aprobar una ley que en este instante está siendo utilizado. Constitución de Bayona, artículo 37, me parece que la excepción constitucional se rige desde ese año. ¿Cómo no cambiar? ¿Cómo no tener una ley inteligente para poder prever quiénes son los que ingresan aquí? Y mire, tenemos autos robados, pantallas, láser en todas partes. Qué pena que no estén en los servicios públicos. Qué pena que no estén al ingreso del país. Esa misma tecnología puesta, no solo junto con los tratados internacionales que hay que respetar, pero tecnologías que permitan identificar al que viene, poder saber efectivamente quién es. Bueno, yo reafirmo eso y además reafirmo lo que propone Franco en el sentido de que el respeto de esas personas que entran por esas fronteras que no están cubiertas, vienen y matan personas chilenas. ¿Y Anita? Yo creo que como se ha propuesto seguir en lo que es la mirada seria de saber quiénes entran, quiénes no y cómo lo están haciendo con las instituciones, se hizo la zanja y se han hecho muchas cosas que yo creo que al tiempo de hoy es como lo que deberíamos ir haciendo, porque quizás esto también es fácil decirlo, pero aplicar todo en su medida, yo creo que hay que tomarse el tiempo de que se pueda realizar. Ahora sabemos que los pasos no son tan solo uno, sino que hay varios en general por donde se pueden pasar. Entonces yo creo que como se ha ido abordando y como se piensa abordar con nuestros candidatos presidenciales, en el caso de nosotros como es José Antonio Kast, él ha abordado el asunto y ha dicho en sus propuestas cómo él va a ir tomando esto. Y yo creo que eso sería bueno que nosotros también lo viéramos y apoyar esas medidas, porque yo creo que no van a estar lejos de lo que el país quiere. Y lo demás, yo creo que las bombas y eso, para mí, bueno, es cierto que hay una prohibición y todo, pero de hecho no creo que sea lo que yo esperaría hacer. Ruth. Nosotros hemos, en el equipo de seguridad del Partido Republicano, en conjunto con José Antonio, hemos venido analizando bastante tiempo todo lo que tiene que ver con el cierre de fronteras, con el fenómeno migratorio, de cómo ha impactado en los servicios, los servicios básicos, en las escuelas, en Tarapacá. La verdad es que no hay cupos para los alumnos chilenos. O sea, la situación es, creo que hay más de 6.000 alumnos que tienen que estar con exámenes libres porque no hay matrícula para los niños, porque tenemos campamentos como el campamento del Boro o el Paso de la Mula, ¿cierto? En Alto Hospicio, donde hay un tráfico de a lo menos 3.000 personas por semana en esos sectores. Y eso te indica que los servicios obviamente no dan abasto, pero ahí volvemos nuevamente a cómo invertimos bien los recursos. Tarapacá hasta fines de agosto tenía solo gestionado su presupuesto en un 47%. El porcentaje de inversión regional. Y tú dices, bueno, ¿qué está pasando con lo demás? Los gobiernos regionales pueden invertir en algunas medidas de seguridad, pueden invertir en algunas medidas de salud. Hay una glosa que les permite tener convenios con el Ministerio de Salud y no se están ejecutando. Allá tenemos, nosotros en Tarapacá tenemos al diputado Renzo Trisotti, que ahora va como senador por la región, que de manera permanente está haciendo presentaciones, ya sea en Contraloría, con los distintos ministerios, porque necesitamos ayudar a gestionar, que si bien no es trabajo del diputado o senador, pero uno también se preocupa por su región y uno tiene que generar esta gestión desde el lugar donde está. Y obviamente políticas públicas que vayan en la orientación de cerrar la frontera. Y algunos que nos dicen, ustedes están locos, ustedes están proponiendo desde el Partido Republicano algo que no corresponde. Hace tiempo, el 2021, se reían de nosotros de la zanja y hoy día es parte de la solución que se ha ocupado en la frontera, porque además no son todos los kilómetros de frontera que tú tienes que cerrar, porque por la
realidad geográfica del norte, hay sectores donde no necesitas hacer zanja ni nada porque la misma naturaleza, digamos, el roquerío, la superficie, sirve de estanca, digamos, o de barrera natural para que entren entre las personas. Y nosotros además hemos señalado que aquí hay que ser súper rigurosos con esto y hemos dicho que creemos que el ingreso irregular a nuestro país debería ser catalogado como delito. Lo vimos hace poquitos días atrás, hace 4 o 5 días atrás, cuando parte, ¿cierto?, la preparación de audiencia de juicio oral para quienes asesinaron en Pedro de Valdivia a un extranjero que eran del Tren de Aragua y eran extranjeros. Entonces tú dices, claro, hay algunos que vienen a trabajar, sí, hay algunos que vienen a aportar, sí, efectivamente, pero hay otros que vienen a delinquir, que vienen a complejizar todo el fenómeno delictual porque han ingresado formas de delinquir o formas criminales que antes no veíamos, que son los sicariatos, los descuartizamientos, los secuestros, que espero que no tengamos el día de mañana a un fiscal, a un juez, a algún político secuestrado por estas bandas criminales. El Banco Mundial y la OCDE coinciden, ¿cierto?, en que la descentralización es definitivamente lo que puede mejorar la focalización de recursos y políticas, ¿ya? La pregunta es la siguiente: ¿qué grado de autonomía presupuestaria y legislativa deberían tener precisamente los gobiernos regionales y cómo aseguraría el buen uso de esos recursos? Juan Francisco. El año pasado postulé internamente, no alcancé a llegar al final como candidato a gobernador por la región de la Araucanía, por el Partido de la Gente. Internamente perdí. Es democracia, así que se vota y se pierde. Pero una de las ideas que tenía era precisamente en base a lo que es el proceso de las fundaciones. ¿Ya? Cuando uno analiza los dineros que están declarados en las fundaciones, que son 6 o 7 aquí, y solo se ha investigado 1 o 2, son 730 millones. Y estamos hablando de 60 y tantos mil millones que no sabemos dónde está, que lo más probable es que no sepamos dónde va a estar. ¿Por qué? Porque idealmente cuando discutimos aquí señalamos de que los sistemas funcionan, pero con inteligencia artificial debiéramos nosotros saber dónde se construyó. ¿Fiscalizar? Sí, claro. Sí, por eso es que, insisto en la ley que estoy proponiendo, ¿no?, de delación compensada con los fondos públicos, porque aquí sabe efectivamente dónde están esos dineros que no aparecen. Pero los fiscales, el fiscal Garrido, en este instante él está nominado en la terna para poder ver si el fiscal nacional, ¿no es cierto?, ha cometido o no algún hecho contrario a la ley. En el caso de Hermosilla, yo quiero resaltar al fiscal regional, ¿por qué? Porque él hace un mes atrás criticó y dijo que la corrupción, los problemas eran básicamente las redes que se tienen para no poder llegar a claros descubrimientos de quién o dónde están esos dineros. Y lo señalo a él porque, vuelvo a señalar, está en este instante por esas cosas de la vida, forma parte de la terna que va a investigar cómo la política, el nombramiento de jueces, que está muy claro a través del caso Mosilla, le impide a 18 millones, le impide a 17 millones de clase media que nunca, nosotros como Partido de la Gente nunca hemos puesto un juez, nunca hemos votado por un juez regional, nunca hemos puesto... ¿Deberían elegirse democráticamente esos cargos? Por lo menos creo que el fiscal nacional debiera ser elegido por voto, y aunque no podemos impedir, pero ese cargo que está a cargo de cautelar la legalidad, los actos, y corrupción entendida no como un par de maletines negros para allá, sino como esta capacidad está definida por la RAE, que los funcionarios públicos especialmente ejecutan mal sus labores. Entonces, ¿cómo no preocuparme? Y dije, y con eso termino, yo señalaba 3 cosas. Una ley inteligente de inteligencia. Esa fue mi propuesta el año pasado como candidato a gobernador. Una ley inteligente y además una ley anticorrupción. ¿Por qué? Porque efectivamente, producto de la experiencia, y por eso estamos en política. ¿Sabe por qué estamos en política? Porque he ido a todos los tribunales, a todas las fiscalías, he recurrido con 400 páginas a la Contraloría General de la República, y el Contralor, el señor Ruiz Tagle, me respondió que a él le parecía bien que se pusieran, que no hubieran niños presentes cuando se defrauda al Estado. He recorrido todas las oficinas del Estado hasta llegar a donde el presidente de la República y solicitarle, como dije,
fiscal de dedicación exclusiva para investigar la corrupción en la Araucanía. Por eso estoy aquí. Bueno, está la unidad, está la Fiscalía de Alta Complejidad, está la ECO, que están dirigidos precisamente a las redes, ¿cierto?, que se supone que tienen el crimen organizado y que puede estar corrompiendo diversos servicios públicos. Anita. Mira, volvemos a un pilar fundamental que significa la probidad. Y nosotros tenemos que tener una prioridad de saber y defender los recursos del Estado, que sea un ejemplo desde arriba hacia abajo. Porque bien, llegan los recursos, llegan a las regiones y sabemos que puede que estén ahí trabajando todos, pero como dice, ¿dónde van a dar aquellos dineros? ¿Qué pasa con eso? Seguimos viendo la corrupción. ¿Puedo señalar algo? El Estado no produce nada. Si es la plata nuestra, a través de nuestros impuestos, la que se distribuye por las organizaciones del Estado. El Estado existe solo porque nos cobra a nosotros por vivir, por morir, por estudiar. Claro, nosotros sabemos eso y por eso queremos defender y servir, porque el esfuerzo de todos los chilenos son los recursos de todos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa transparencia y saber dónde van a dar. Por eso vuelvo a decir, la experiencia de quienes en la urna van y dejan el nombre es mucha responsabilidad y que se haga de la mejor manera para quienes nos ven, porque luego nos estamos viendo entrampados en muchas cosas. Sabemos que, por ejemplo, en Antofagasta los recursos, la mitad de los recursos se devuelven, no se invierten. Es una región tremendamente rica, sabemos que ahí todo lo que se produce y todo. Y conversaba con una persona que está, él motivado a todo lo que son los emprendimientos. Y me decían que sus proyectos todos de vuelta. Y sin embargo quedaban entrampados mucha gente, muchos jóvenes que quieren innovar, porque ni siquiera se ven los proyectos. Eso mismo se replica de Arica a Punta Arenas, porque todos quieren salir adelante. Hay lugares en los cuales el porcentaje que se ocupa y todo se puede reflejar. Pero también vemos acá en la región lo que ha ocurrido. También se han perdido dinero, también hay una investigación y todo. Y por lo tanto nosotros tenemos que ser muy rigurosos y tenemos que dar cabida a esas leyes de poder nosotros legislar como corresponde y dar castigos ejemplares para que la gente también vea que aquí hay un orden. Porque no es llegar y jugar con los chilenos, no es llegar y jugar con la ciudadanía de acá y ver todo lo que ocurre. Ruth. Nosotros en materia de fiscalización, hace un tiempo atrás anunciamos el plan que se llama Auditoría Total. La idea es que junto con la Contraloría, en la modernización que ha tenido, ¿cierto?, la Contralora, que sin ponerle un peso más, sin contratar a uno más, sino que de hecho con menos gente, porque cuando ella llegó sacó algunas secretarías y hubo alguna reducción pequeña de personal, pero sí hubo una redistribución de las funciones y creemos que necesitamos hacer una auditoría total a los ministerios, a los servicios, a las fundaciones, a todo lo que tiene que ver con el Estado, para primero evitar que haya duplicidad de funciones, porque eso hace que estés pagando el doble y finalmente el usuario final recibe mucho menos de lo que podría hacer. Y en el tema regional, tú hablabas de la descentralización y hay muchos que dicen no, queremos ser una región descentralizada donde se tomen todas las decisiones acá, pero también hay que ser realistas. Nosotros no somos un país federal, no somos regiones donde por sí mismas generemos riqueza, digamos, para el fisco, para podernos mantener. Autonomía regional, pero sin embargo podemos volver quizás a lo que se hacía hace un tiempo atrás en los mismos gobiernos regionales. En los gobiernos regionales hoy día hay un porcentaje más o menos importante que es de discrecionalidad del Consejo y del gobernador para entregar a distintas fundaciones. Antiguamente, cuando eso no estaba, había solo un 2% de aquello, eso no pasaba. Entonces creo que también cuando tú le das más atribuciones a que tengan más atribuciones para entregar los recursos, finalmente eso fue lo que pasó, que en distintas gobernaciones, en distintos servicios, como pasó en el Servio, ¿cierto?, en el MIMBU, perdón, hubiera esta malversación de fondos. Y sin duda hoy día necesitamos
tal como lo dije hace un rato, focalizar lo que tenemos. O sea, no puede ser que tengamos un poco más del 50% del presupuesto regional ejecutado, teniendo las dificultades que tenemos como región, y ahí tenemos que focalizarlo en lo que nos sobra, por decirlo de alguna manera, y sin ser peyorativa, pero en materia de turismo, por ejemplo, tenemos una región preciosa que tiene glaciares, que tiene parques nacionales, que tiene lagos, que tiene volcanes, que tiene costa, y eso no lo estamos explotando de manera sana para que nuestra región vuelva a crecer, nuestra región vuelva a ser una región turística, una región no solo de servicio como es hasta ahora. El tema forestal, si bien ha seguido manteniendo la región, pero se ha estancado un poco, eso yo creo que va a ser lo que tenemos, pero tenemos también la agroindustria y de cómo generar encadenamiento productivo. Hoy día me comentaban que 8 de cada 10 huevitos de salmón son producidos en nuestra región, porque tenemos las mejores pisciculturas, y podríamos producir también el alimento para los salmones, y podríamos producir bastantes cosas relacionadas con el agro, con el grano, con todo lo que tiene nuestra región. Hoy día tenemos un microclima en Mayeco, en donde ya empezaron la producción, cierto, de vinos de la región, que han exportado ya algunos vinos. Entonces creo que tenemos un potencial gigante. Más allá, cierto, que solo sea descentralización, yo creo que lo importante es que las decisiones que se tomen en la región, de quienes hoy día es la cabeza administrativa en este sentido, que es el gobernador, y los CORES, hagan un buen trabajo de distribución de los recursos. Gracias, Ruth. Juan Francisco, es su turno, 1 minuto y medio para que usted pueda dirigirse precisamente a la audiencia el día de hoy. Bien, quisiera saludar a la Araucanía y despedirme también y señalarle que quien decida apoyar a este humilde servidor, profesor de educación general básica, haciendo un doctorado en educación en este instante, y que ha nacido en la ciudad de Angol y criado en esta región. Como profesional allí en la Universidad Arturo Prat de Victoria, he desarrollado investigaciones para dar crecimiento a la región con el Ministerio de Educación. Y estoy proponiendo esta ley de relación compensada porque Ruth señalaba algo. ¿Por qué el presupuesto no se ocupa? Quisiera explicarlo brevemente. Toda la plata que sobra de los presupuestos vuelve a Santiago, y como el DFL4 dice, señores votantes, que los partidos políticos pueden crear fundaciones, ¿ya?, para administrar los recursos. Cuando sobra esta plata, se tiene que completar. Me preocuparé de tener algunas glosas como para que esos dineros no vuelvan y se puedan apoyar en construcciones de casas, comités de casas, porque en la región no tenemos 2 casas, como la señora Juanita, ahí hace poco un video, ¿no?, Mate y el otro apellido, no tenemos 2 casas. Yo no tengo casa, me dediqué a educar a mis hijos y hoy estoy aquí. Si usted quiere confiar, voy a hacer tal como dije, he tocado todas las puertas, he denunciado en todos los lugares, policía, fiscalía, he ido a todos los ministerios declarando que se investigue el fraude al fisco en educación en la ilustre Municipalidad de Lautaro. Y todavía no tengo respuesta, por eso estoy aquí, para poder tener la posibilidad de que 17 millones de personas, que no hemos puesto ni jueces, ni fiscales, ni ninguna de estas autoridades aún vigentes, podamos tener una voz, y la podrá tener a través de la pega. Y usted va a poder ver que lo que le estoy diciendo es cierto. Tengan buenas noches y muchas gracias a Autónoma Televisión y a ustedes por invitarme. Gracias. Anita. Darle las gracias por esta instancia, decirles que mi compromiso como senadora en esta amada región es poder hacer las cosas bien, poder ser la voz en el Congreso de lo que ustedes necesitan. Me conocen mucho porque he trabajado por esta región, porque, como dicen, hay gente que aparece, pero a mí ya me ven de mucho tiempo, de muchos años. Voy a ser esa senadora presente, que escucha, activa, y que vamos a gestionar como corresponde, con el conocimiento que se requiere y con las soluciones que tienen que ser. Saber que la propiedad privada no debe ser tocada y que las víctimas deben recibir lo que se les ha quitado en la máxima de la rapidez. Legislar acerca de eso. Decirles que los empresarios y que la economía están para apoyarlo, para que los jóvenes no tengan que salir de la región.
tenemos un granero en Malleco, tenemos acá muchos negocios. Si bien no tenemos esas empresas que muchos dicen, no hay fábrica, pero tenemos mucho que hacer. El no ser centralizados tampoco nos da una bandera roja para no salir adelante y decirles que nuestra región va a ser la mejor, que la Araucanía, más seguridad, más salud, más justicia para todos. Un gran saludo, un gran abrazo y que Dios les bendiga. Ruth Hurtado. Bueno, mi compromiso siempre ha sido con la región de la Araucanía. Desde hace muchos años decidí participar de manera activa, dejar de ser un espectador más, sino que ocuparme finalmente de lo que pasa en mi región y desde ese compromiso seguir trabajando hoy día de la mano del Partido Republicano, de la mano de José Antonio Kast, que buscamos que nuestro país sea mejor, que nuestro país tenga mejores oportunidades, que nuestros niños tengan mejores oportunidades, que las familias puedan vivir de una mejor manera, más libre, más tranquila, más segura, sobre todo en nuestra región de la Araucanía, que lo ha pasado tan mal. Yo, más allá de venir a prometer cosas, es comprometerme a que volvamos a hacer esa Araucanía donde todos podíamos mirarnos a los ojos, podíamos jugar tranquilamente, donde nos divertíamos siendo quienes éramos, sin apellido y sin sesgo ideológico, social o étnico. Creemos que hoy día necesitamos paz, tranquilidad, necesitamos buen trabajo legislativo, pero por sobre todo darle esperanza a cada uno de los habitantes de mi querida región, que es lo que queremos darle, esta esperanza que tanto anhelamos y un futuro mucho, mucho mejor. Ese es mi compromiso con la región, a trabajar arduamente para volver a ser una región que crezca, que se desarrolle y que por todas las cosas haya justicia y libertad. Muchas gracias, Ruth. Agradecerle, por supuesto, a Juan Francisco Madariaga, candidato al Senado por la Araucanía del Partido de la Gente, que nos ha acompañado esta jornada. Anita Darzumendi, candidata al Senado por la Araucanía también del Partido Social Cristiano. Ruth Hurtado, candidata al Senado por la Araucanía del Partido Republicano. Ambas van por la lista de Cambio por Chile y usted va por el Partido de la Gente. Partido de la Gente. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros, por supuesto, le agradecemos a ustedes por haber estado ahí. Volvemos próximamente con otro programa para poder conversar precisamente con las y los candidatos, ya sea a la circunscripción 11 como también al distrito 23 y 22 en el caso de diputados y diputadas. Siempre porque estamos aquí en Chile bajo la lupa, elecciones 2025 por UATV. Que descansen. Buenas noches.